de aclaración. Nos va a llevar al libro de Números, capítulo 11. Esta es una aclaración para nuestros hermanos y amigos que piensan o que tienen la posición contraria de que los dones continúan para siempre, la profecía, las revelaciones, la capacidad de hacer milagros y sanidades. Y pudiera ser que somos malentendidos en algo similar a lo que vamos a leer. Voy a leer solo un versículo, pero después les voy a contar el contexto y si no da tiempo lo leemos. En el libro de Números, capítulo 11, versículo 29, dice Moisés, le está hablando a Josué, y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Lo que había sucedido es, y ahorita vamos a hablar más específicamente de esto, pero que Dios, cuando mandó a Moisés a llamar a 70 ancianos para que ayudaran en el gobierno del pueblo de Israel, Dios envió su espíritu de una manera sobrenatural y aquellos hombres empezaron a profetizar. Pero había 2 de ellos que no habían venido al tabernáculo y quedaron fuera, y el Espíritu de Dios todavía estaba en ellos y ellos profetizaban. Y Josué, en un celo por el siervo de Dios, por Moisés, le dice en el versículo 28, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y le dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y entonces él respondió: ojalá todos profetizaran y el Espíritu del Señor estuviera en todos. Entonces esto lo quisiera dar al puro inicio de nuestra lección, porque esa no tiene que ser la motivación nuestra. Nosotros no estamos de ninguna manera celosos en lo que el Señor pueda hacer con otras personas. No se trata de eso, sino que afirmamos que esos dones que nosotros decimos que han cesado son el resultado de una decisión de Dios, porque tales dones cumplieron ya su propósito. No creemos ni que Dios esté falto de poder, ni de que haya cambiado, sino que en su propósito esa no es la forma en que está actuando entre nosotros en el día de hoy. Y también veremos la razón, porque hoy tenemos en la Biblia la revelación de Dios completa para nosotros. Lo que es necesario saber, Él lo ha revelado ya en la Biblia. Esa es nuestra razón. Entonces, tengámoslo presente. No es celos, no es que porque usted no haya tenido cierta experiencia, entonces es celoso de otro que sí la ha tenido. No es esa la razón. Vamos a ver lo que era la profecía en el Antiguo Testamento. Muchas veces tenemos un concepto equivocado de la profecía. Profecía o profetizar significa diferentes cosas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento lo vamos a ver. Y vamos, por ejemplo, vamos a tener bastantes citas hoy, entonces vamos a buscarlas. Primero de Crónicas 25:1 nos dice esto: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Entonces, en este sentido, cuando dice que apartaron a los hijos de Asaf para que profetizasen con arpas y salterios, la palabra profetizar significa cantar alabanzas, cantar sobre la grandeza de Dios. Eso es profetizar en un sentido. También es predecir eventos. Deuteronomio 18 nos lo especifica. Deuteronomio 18, 20 y 22 dice esto: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y este es el versículo que nos dice que
parte de la profecía es predecir, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. También profetizar significa explicar la palabra de Dios. Ahí en Números 11, donde leímos, tal vez sea sano que lo leamos de una vez, entonces. Dice la palabra del Señor. Este capítulo es de mucha enseñanza. Prestemos atención a él porque no vamos a poder entrar en los detalles, pero hay mucho aquí para nuestra enseñanza. Voy a leerlo pausadamente para ustedes. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se extendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como el sabor del aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Vamos a hacer una pausa ahí. Este es el contexto. Moisés se ve sobrecargado de trabajo y pide a Dios ayuda. El Señor le dice que llame a 70 ancianos, y sobre ellos va a reposar el espíritu de profecía. Entonces, vamos a leer el otro versículo que dice en el número 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. El resto del relato lo habíamos visto hace unos instantes, y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Entonces, hermanos, este estilo de profetizar, imagínense lo que es, lo que significa. Es un pueblo entero y personas que ahora tendrían la capacidad no solo de alabar al Señor, como ahora vimos, sino de enseñar su santa palabra. Una labor que también después tuvieron los levitas. Conocer la voluntad de Dios a través de una consulta
eso era frecuente, buscar a un profeta para preguntarle qué quiere Dios, qué he de hacer en una situación determinada. Vamos a leer el primer libro de Samuel 28:6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Esa era, también se le llama a este tipo de consultas, consultar al oráculo. Y una labor también incluida dentro de la profecía en el Antiguo Testamento la vemos en 2 de Crónicas 24:19. Dice así, en 2 de Crónicas 24:19. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no escucharon. En este punto tenemos que tener entonces claro todo lo que incluye la profecía en el Antiguo Testamento. Casi siempre nosotros que decimos profetizar, lo hacemos, lo ligamos inmediatamente a la capacidad de predecir un evento futuro, y esa era solo una de las características del profeta o de sus posibles tareas, porque ustedes pueden leer en la palabra del Señor, en los relatos del Antiguo Testamento, que hay profetas que no predijeron cosas, hay profetas también que no realizaron prodigios, y hicieron solo esto que acabamos de leer, amonestar al pueblo que se apartaba de Dios y del camino correcto, y esa era su función profética. Pero sí incluye todo eso, llamar al arrepentimiento, conocer la voluntad de Dios, qué he de hacer, como cuando tenían a veces que ir a una guerra y necesitaban saber si debían o no debían ir, eso se consultaba con el profeta, explicar la palabra de Dios como estos en los que cayó el Espíritu, y no solo explicarla, sino luego tener una capacidad de gobierno sobre aquellos como los 70 ancianos y, claro, predecir eventos futuros. Vamos a comparar si estos elementos también se encuentran en el Nuevo Testamento. Leemos en 1 Corintios 14:3, un buen resumen de lo que el que tiene el don de profecía haría. 1 Corintios 14:3 nos dice esto: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, en edificación, exhortación y consolación, incluidos dentro de lo que se hace al profetizar. También predecir eventos, como en Hechos 11:28 podemos leer. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Esto era uno de los profetas. El versículo anterior nos lo aclara. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Entonces ya es la época del Nuevo Testamento, ya ha venido el Espíritu Santo y se conserva aún en esta época el predecir eventos futuros y se cumplen. Bendecir y alabar a Dios también está incluido, porque vemos a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en el Evangelio de Lucas 1:67 profetizando. Dice así la palabra de Dios: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo. Y viene toda la oración de Zacarías, la bendición de él al Señor, sus alabanzas fueron consideradas profecía. ¿Quién más profetizó cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nació? En Lucas 2:36 nos describe: y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y ella después dice que hablaba a las personas acerca de Cristo. Estamos en la época del Nuevo
Testamento ya, de los relatos del Nuevo Testamento, y vemos todavía personas que profetizaban. Se hace necesario aclarar que tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto tenemos la presencia de profetas falsos. Vamos a ir primero a ver la historia de Balaam. No vamos a leer toda la historia de Balaam en Números 22, para los que quieran después pueden leerla. Era un hombre al cual Balac llamó para que maldijera a Israel, pero vamos a ver la descripción que se hace de él en Apocalipsis 2:14. Esta es la época en que el pueblo de Israel está por conquistar Canaán. Y vean, según Apocalipsis 2:14, lo que hizo este profeta. El Señor lo menciona cuando hace una de las amonestaciones a la iglesia de Pérgamo. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y qué es eso? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Quiero llamar la atención de que este profeta Balaam, si ustedes leen la historia en Números 22, él hablaba en nombre de Jehová, invocaba a Jehová, y de hecho él hasta decía así, cuando Balac le decía: profetízame contra este pueblo que se me acerca, él decía: yo solo voy a hacer lo que Dios me diga. Pero según vemos al leer esto, eso era lo que él con sus labios decía, pero en su corazón sí había intención de lucrar con su don, porque él era llamado un vidente, ¿verdad? Una persona con una capacidad especial de comunicar la palabra de Dios. Entonces, había en el Antiguo Testamento profetas falsos. Vamos a ver dos casos importantes, más bien los voy a mencionar porque a razón de leerlos es bastante el relato, pero yo lo voy a recordar para los que lo hemos leído, y si no, animarle a leer estas historias. En la época de los reyes de Israel, cuando ya se había dividido el reino, una época de gran apostasía, había profetas, y había uno en particular en el reinado de Acab, que fue casado con una malvada mujer llamada Jezabel. Habían falsos profetas. El primer libro de Reyes, capítulo 18, nos describe los profetas que Jezabel mantenía. Ellos eran profetas de Baal, o sea, abiertamente eran personas que adoraban a un Dios falso, y esos eran profetas de Baal, a los que, si recordamos, tuvo un enfrentamiento. ¿Cuál profeta de Dios? Elías. Muy bien, Elías viene y se enfrenta a los profetas de Baal, y él después los mata. Pero, según vemos, no solo había profetas falsos que eran seguidores del Dios falso Baal. Vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 22, profetas a los cuales Acab llama, y estos profetas decían profetizar en el nombre de Jehová. De hecho, cuando el rey Josafat viene de Judá a Israel, a Samaria, y Acab le dice: vamos a la guerra, y él le dice: ¿no hay algún profeta al que consultemos si esto es la voluntad de Dios? Vienen los profetas, y todos le decían al rey: vaya a la guerra, Dios va a prosperarte. De hecho, había uno, en el relato pueden después verlo, que se hizo unos cuernos y que dijo: así como con estos cuernos vas a ir a vencer en la guerra. Y el rey Josafat insiste: pero no hay aquí alguien más, un profeta de Jehová. Pero lo interesante es que estos, como le digo, profetizaban y decían: así dice Jehová, y eran falsos. Este profeta Micaías le dice: no vaya, porque yo he visto, el Señor le está mostrando el futuro a Israel disperso. Los he visto dispersos como ovejas que no tienen pastor. O sea, él vio la futura derrota. Entonces lo mandan a la cárcel.
Y Acab le dice, a pan y agua ténganlo. Y Micaías lo que dice es, si vuelves en paz, Jehová no ha hablado por mí. Vean la seguridad con que hablaba el profeta de Dios. Y de verdad fue muerto Acab en esa batalla. Entonces, había profetas falsos en el Antiguo Testamento. Y hay estas sí vamos a leerlas todas porque son muy instructivas. Vamos a ir al libro de Jeremías, a abrir en el capítulo. Vamos a leer varias citas, pero primero Jeremías 14. Y leemos los versículos 13 y 14. Jeremías 14, 13 y 14. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Muy importante que tratemos de hacer una evaluación de los profetas modernos, maestros modernos, que al igual que estos falsos profetas antiguos, se concentran en decirle a las personas lo que ellos quieren oír, cosas agradables a sus oídos. Vamos a leer en el capítulo 23 varias citas que nos identifican que en la época del profeta Jeremías, él tuvo de adversarios a estos falsos profetas. En el capítulo 23 comenzamos en el versículo 14. Dice el Señor, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Luego vamos a ver esto, pero vamos identificando que los falsos profetas se van a dar a conocer por sus frutos. Y estos profetas eran pecadores, pero menciona entre ellos el adulterio. Versículo 16 dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. No, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Y finalmente vamos a leer el versículo 31, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Todo refiriéndose a profetas en el Antiguo Testamento, en la época del Antiguo Testamento. Tenemos advertencias de que en esta época también del Nuevo Testamento, la permanencia o el surgimiento de falsos profetas es clara. Mateo 24:11, el Señor Jesucristo nos advierte como una señal de la aproximación del fin, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Segunda epístola de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
Pedro está hablando a la iglesia y dándoles como referencia lo que ocurrió en el pasado al pueblo de Israel. Y les dice que así como entre Israel hubo falsos profetas, les dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La primera epístola de Juan 4:1 también nos recuerda: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ahora vamos a dar un paso más, sabiendo que sí ha habido profetas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuáles fueran sus funciones, y que también ha habido el surgimiento de falsos profetas. Vamos a ver cómo los evaluamos. Vamos primero a Deuteronomio 13, este lo habíamos visto hoy hace 8 días, y en Deuteronomio 13 tenemos la fórmula. 13 del 1 al 4, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En este versículo tenemos una advertencia muy seria. Primero nos habíamos leído uno en el que ellos decían, Señor, ¿cómo vamos a saber si un profeta viene de tu parte? Y Dios les dice, en primera instancia, si la palabra que el profeta dice se cumple, es, y si no, yo no lo he mandado. De hecho, lo que él dice que debe hacerse, lo leímos ahí, tal profeta debe ser muerto. Lo tenían que apedrear por profetizar falsamente en el nombre de Dios. Sin embargo, en este capítulo Dios dice algo para tener que muy en cuenta. Y esto es serio, porque dice que aun si se cumpliere la palabra que el tal profeta dice, pero si en lo que dice va incluido un apartarse de Dios, no tienen que creerle. Porque muchas veces he conversado con hermanos sobre este tema y esa es la duda que ellos tienen. Pero mira qué extraño lo que me sucedió a mí cierta vez. Una de estas personas me dijo algo que yo no podía, que no sé cómo lo averiguó, que de veras parecía que estaba adivinando. Nosotros no debemos sorprendernos de tales cosas, pero si la doctrina que tal persona está predicando se aparta en algo de la palabra de Dios, no tenemos que ser impresionados. Igual nosotros podemos ir donde un adivino y a veces pegan. Eso no quiere decir que la adivinación está bien, ¿verdad? Entonces, ser muy cuidadosos con esto. Primero, esta ya lo leímos, que es la primera epístola de Juan 4:1, que dice que hay que probar los espíritus si son de Dios. Y él dice, nos especifica, de esto estuvimos estudiando hace unos poquitos días y por eso no voy a la cita, pero acuérdense que una de las marcas principales de el falso maestro, falso profeta, es la doctrina que se aparta de la doctrina de Cristo. Su concepto de Cristo es diferente al que se nos enseña en la Biblia. Vamos a leer en Mateo 24:24, confrontándolo con Mateo 7:15, porque estamos evaluando profetas. Mateo 24:24 y Mateo 7:15. Es muy necesario, hermanos, que sepamos esto bien, porque estamos rodeados de personas que dicen ser profetas. Mateo 24:24 nos dice esto: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La palabra de Dios nos está diciendo que esos falsos profetas sí harán señales y prodigios, que ellos engañarán. Confrontemos eso con Mateo 7, y en el versículo 15 tenemos: guardaos de los falsos profetas
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16, por sus frutos los conoceréis. La palabra del Señor de ninguna manera nos dice que nosotros vamos a conocer a un hombre de Dios, a un profeta de Dios, por las señales y prodigios que él haga. Nos dice que lo vamos a medir ¿cómo? Por sus frutos. Vamos a ver cómo es esa persona, si refleja de verdad el carácter de Cristo, si hay orgullo en esa persona, si hay vanagloria, si hay codicia, porque la Biblia nos dice que una de las marcas de estos hombres será que comercian con el Evangelio. Todo eso tenemos que tenerlo bien claro. Vamos entonces a ir a la primera epístola a los Corintios y leer en el capítulo 14 cómo evaluar. Los versículos 29 al 33. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, hermanos, si en alguna iglesia se pretende, lo hablo en ese sentido de corazón, si supongamos que una iglesia de las que procura ser bíblica y piensa que en medio de ellos hay profetas, vamos a ver si están cumpliendo o siendo cuidadosos con este método. Primero, vean lo interesante y cómo nos podemos desviar. Hasta donde yo conozco, este estilo de profecías se levanta alguien y dice, así dice el Señor, y comienza a decir algo, y otro también dice, así dice el Señor, y dice otra cosa. Cuando la Biblia nos dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, no puede referirse a toda la congregación, porque una congregación de 100 personas donde todos profetizan, eso no puede tener orden. Inmediatamente antes nos ha dicho la palabra cuáles todos, 2 o 3. Esos 2 o 3 a los que el Señor ha dado el don en la reunión de la iglesia podían hablar y no podían hacerlo en desorden. Tenía que ser uno por uno. De manera que eso es esa es la forma. Si queremos imaginarnos un culto de la era apostólica en el cual había profecía, tenía que ser así. No todo el mundo va a decir lo que quiere, ni a estarse levantando ni a generar desorden, sino que dice 2 o 3 de los que el Señor ha dado con este don de profecía van a hablar, y van a hablar por turnos, y las demás personas tenían que hacer ¿qué? Juzgar. En este punto es importante ir a los Tesalonicenses 5, 20, 21. Repasamos algo que vimos hace unos pocos meses que estuvimos estudiando esta epístola, pero dice en primera a los Tesalonicenses 5, 20, 21. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Y aquí recordaba el hermano Eric unas palabras de don Steve al respecto de lo que dice esto. Dice que nosotros tenemos que examinar todo y retener lo bueno. No dice desechar lo malo. Es que las personas piensan que la persona puede ser un medio falso profeta. Es que si la persona se aparta en algo de la verdad, ya no es un profeta del Señor. Vamos otra vez al versículo para ver qué es lo que dice. Examinadlo todo, retened lo bueno. Al hombre que se diga profeta de Dios, lo vamos a evaluar. Primero por sus frutos, por su apego a la sana doctrina. Y si se aparta, lo único que nos queda es rechazarlo, no seguir escuchándole los pedacitos buenos que tiene. ¿A qué me refiero? Nosotros vemos en la televisión hombres que han sido enfrentados con la palabra de Dios,
que han dicho predicciones que no se han cumplido, cuyas vidas no son santas, y hay gente que sigue escuchando a estos hombres amparados en un versículo como este. Yo voy a tomar lo bueno. No, ese hombre ya fue evaluado, y con respecto a la palabra de Dios fue comprobado que es un falso profeta. No debemos oírle más. No se trata entonces de aprobaciones parciales. Y ahora vamos a entrar en el tema en serio. ¿Qué es lo que implicaría que hoy en día todavía este don de la profecía esté en operación? Nosotros tenemos que ir, cuando creemos algo, llevarlo a sus últimas consecuencias, razonar todo lo que esto implicaría. El profeta verdadero, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, habla en nombre de Dios, y habla acorde con la revelación de Dios, pero su profecía, al ser palabra revelada de Dios, no es cuestionable. Voy a poner el ejemplo que yo crea que Dios me habla y les diga: hermanos, esto me ha dicho el Señor, y les digo una serie de cosas. Si eso es cierto, ustedes no tienen otra opción que obedecer lo que yo les diga, porque yo afirmo que Dios me dijo eso. Eso es lo que ustedes deberían hacer. Pero las personas piensan: yo le voy a hacer caso en ciertas cosas, en lo que yo sí pienso que Dios le dijo, y en lo que yo creo que Dios seguro eso no se lo dijo, no le voy a hacer caso. Al final de cuentas estamos volviendo a algo que es terrible, y es a confiar en que yo soy el que determino lo que está bien y lo que está mal, y no la palabra del Señor. Eso es depender de algo muy subjetivo. Ahora, lo triste es, según yo lo he experimentado y lo he visto, las personas van a las iglesias, y cuando los pastores explican la palabra de Dios y les dicen: esto dice la palabra del Señor, las cosas parecen entrar por un oído y salir por el otro, no generar gran impacto. Pero si el pastor viene y dice: acaba del Señor darme un éxtasis, y me dijo el Señor algo, y entonces las personas sí prestan atención. Pero esto es lo triste, quiere decir que están menospreciando la revelación de Dios, la palabra de Dios, y están poniendo atención a algo tan subjetivo como lo que alguien piense que Dios le dijo. De hecho, nosotros debemos hasta evitar esa tendencia a decir: el Señor ha puesto en mi corazón, y decirle algo a la iglesia, o yo he sentido del Señor tal cosa, porque hay quienes no se atreven hasta a decir esto de que el Señor me habló y oí sus palabras, o tuve una revelación, un sueño, una visión. Hay quienes no llegan hasta ahí. Pero hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos incluso de esas frases como: he sentido del Señor, el Señor habló a mi corazón, o cosas así, porque yo estoy siendo subjetivo. ¿Cómo saben ustedes que el Señor habló a mi corazón o me hizo sentir algo y que no soy yo mismo? ¿Cómo sabemos? Entonces, debemos nosotros, tanto los que predicamos la palabra del Señor como ustedes cuando comparten con otros, quitar esas frases. Si ustedes van a opinar, es su opinión. A mí me parece que si usted está opinando, si usted tiene una opinión basada en la palabra de Dios, entonces va a decir: vea, yo creo esto porque la Biblia me dice en tal y tal parte, y eso tiene autoridad. Si yo les leo a ustedes algo de la Biblia y ustedes no atienden, el problema es directamente entre ustedes y Dios, no conmigo, porque yo leí y expliqué claramente lo que la Biblia dice. A eso es a lo que tenemos que enfrentar a las iglesias. Seamos seguidores de Cristo según lo que Él en su palabra nos revela. Ahora, volvemos a esta tendencia de tener profecías. No sé cuántos hayan experimentado o visto cómo es que esto funciona, pero así dice el Señor, que se usa, se cae en unas cosas muy tristes. Incluso no estoy hablando de malas intenciones,
sino que la ignorancia siempre nos lleva a tropezar, el error. Entonces, estamos aquí y se levanta el hermano tal, por decir cualquiera, Ronnie, y dice: hermanos, así dice el Señor, vosotros sois mi pueblo, yo soy vuestro pastor, y en lugares de delicados pastos los voy a llevar. O sea, él no está diciendo ninguna mentira que contradiga la palabra del Señor, pero él no tiene derecho a decir que el Señor le está diciendo eso, porque eso está en la Biblia. Usted puede ir a la Biblia a leer el Salmo 23. En todo caso, si él quería compartir el Salmo 23 con alguien, podía leérselo. O podía decir: el Señor, estuve leyendo el Salmo 23 y he tenido tanta bendición, quisiera compartir con ustedes cuando a él se le dé la oportunidad. Pero las personas quieren darle a sus palabras una autoridad superior al decir: así dice el Señor. Esto dice el Espíritu Santo, dicen otros. Y yo quisiera que veamos la seriedad del asunto. ¿Cómo voy a decir yo, así dice el Espíritu Santo, si eso ha sido fabricado por mi mente, por mi corazón? Siendo que la Biblia nos dice que el corazón es engañoso, pero no solo dice que es engañoso, sino que dice más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros tenemos el enemigo número uno que nos hace tropezar, que nos hace desviarnos, nuestro propio corazón, que es engañoso. Si no fuera por el auxilio que del Espíritu Santo tenemos para iluminarnos y volvernos a la verdad, habríamos tropezado mil veces. Entonces el argumento es: si lo que la persona está profetizando ya está en la Biblia, no tiene razón de ser tal profecía. Y el punto final es este: el peligro de depender de revelaciones subjetivas en vez de los principios bíblicos. Lamentablemente muchas personas ahora viven que en cualquier situación quisiera que alguien les diga qué hacer y cuál decisión tomar. Y en vez de ir a la palabra del Señor y ver y aprender los principios bíblicos para decidir, quieren que haya alguien en la iglesia que les diga: yo me tengo que casar con esa mujer, ¿sí o no? Le dice el Señor que sí, que se case. O si le cae mal a la profeta o al profeta, no, el Señor dice que no se case. Y cosas así. Lo que quiero que veamos es lo subjetivo. No lo hago por burla, sino que es que yo he topado con personas que eso desearían, que al pedirme un consejo desean que yo les diga específicamente qué hacer, como si yo fuera un oráculo o un profeta que les diga, y entonces ellos van amparados a lo que aquella persona que ellos respetan como muy espiritual les dice. Nosotros no aconsejamos así, nosotros aconsejamos con respecto a los principios de la Biblia. Cuando ustedes tienen una decisión que tomar en cualquier área de la vida, en cualquier cosa, nosotros lo hacemos con mucha oración, pidiendo al Señor que no nos deje tropezar en una decisión que afecte sobre todo nuestra relación con Él y que entorpezca nuestro crecimiento espiritual. Si nuestra intención es agradar al Señor, el Señor no nos dejará tropezar. Hay una promesa que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones. Entonces, si usted tiene el deleite en Dios, tenga confianza. Decía un día John MacArthur, a la hora de decir que cómo saber la voluntad de Dios, dice: vea, si usted se deleita en el Señor y usted lo ama, haga lo que usted quiera. No tenga miedo, porque usted ama al Señor y se deleita en Él. Usted tiene que confiar que Él no le dejará tropezar y que sus decisiones van a estar basadas en la palabra de Dios, en los principios que usted ha aprendido. Lo otro, hermano, nos lleva a algo muy subjetivo. Vengo a la iglesia pensando si tengo que comprar esa casa o no, y que ojalá Dios le revele a alguien si la compro o no. Es una triste debilidad. Vamos a leer que ya casi para terminar. Antes de terminar, vamos a leer Hebreos 1, el versículo 2, y dice, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, por los verdaderos, ¿verdad?, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo,
fue el que hizo el universo y también fue designado como vocero de Dios. Por eso es que se llama el Verbo, por eso es que se llama la palabra. Dios se comunica con una humanidad a través de su Hijo, no hay otra manera. Y ese Hijo, hermanos, nos dio a conocer todo lo que necesitamos saber sobre Dios. ¿Qué dijo Cristo? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por medio del Hijo tenemos la revelación necesaria para llegar al Padre, no hay otro medio. Y la Biblia nos dice en 2 Timoteo 3:16, que muchos de nosotros hasta de memoria conocemos, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Nos dice cuál es la autoridad: para enseñar, instruir, corregir, redarguir en justicia. Hermanos, cuando nosotros anhelamos soñar algo, ver algo, sentir algo, pensemos esto, es por nuestra debilidad, porque soy tan desconfiado, tan falto de fe, y me lleno de dudas, que quisiera que de veras salga esa voz y me diga qué hacer. Pero eso es una falta de fe. Muchos piensan que los que están creyendo en dones especiales hoy en día es que hay gente que tiene mucha fe. Es todo lo contrario, hermanos. Porque si usted tiene fe verdadera, usted descansa en lo que el Cristo nos enseñó. Descansa, como dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto. Nosotros amamos a Cristo y nunca le vimos. Nosotros creemos que la obra que Él hizo en la cruz es completa y perfecta, y yo no la presencié, pero tengo el relato de aquellos hombres que, llenos del Espíritu Santo, dieron testimonio de lo que sucedió y lo registraron para nosotros. Y tengo también la confianza de que ya Él dijo todo lo que tenía que decir. Hermanos, si Dios habla, hoy habla por medio de su santa palabra. Y si ustedes vienen a la iglesia, escuchan el sermón y no pueden decir, Dios me habló, lamentablemente usted todavía es un sordo a la voz de Dios, porque Dios está hablando hoy. No tiene que hablarle audiblemente, no tiene que soñarse algo para que Dios le hable. Crea, hermano, hermana, crea en esta palabra que nos ha sido revelada, y verá entonces cómo podrá ser instruido, corregido y preparado para la labor que el Señor nos ha dado para realizar. Entonces, quisiera nada más unos últimos comentarios antes de las preguntas. Hay elementos de lo que era el profeta que pudiéramos decir que permanecen en la predicación, la proclamación, la exhortación. Eso lo siguen haciendo ¿quiénes? Los pastores, los que predican la palabra de Dios. Y los elementos innecesarios es revelaciones. Solo pensemos, si el Señor nos revelara algo aquí a nosotros que no estaba en la Biblia, todos nuestros demás hermanos en el mundo necesitan eso y van a tener que incluirle páginas a la Biblia. La autoridad de la Biblia es infalible y la confirmación por señales ya no es lo que nosotros hacemos. No vamos a evaluar lo genuino de un ministerio por las señales, sino por los frutos de santidad y el apego a la palabra del Señor. Entonces, si leemos en Efesios 4:11, cuando dice, y Él mismo constituyó, y después vemos a unos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, es un elemento que está unido. Los pastores y maestros que permanecen al día de hoy realizan de la función profética, podríamos decir, aquella proclamación, exhortación, amonestación, llamamiento al arrepentimiento, pero no revelaciones adicionales ni predicciones. Que espero, hermanos, que en este tiempo hayamos podido aprender, y vamos a ver quién nos puede decir las respuestas a ¿qué dice la Biblia en cuanto a los que hacen predicciones y no se cumplen? Si alguien tiene la respuesta.
Sí, es un falso profeta, pero no solo eso dice que hay que matarlo. ¿Qué caracteriza a un? Sí, un maduro o no se cumple lo que dice o cae en inmoralidad. No voy a hablar de casos específicos, pero nada más pongan atención a los líderes que están predicando, grandes líderes que arrasan masas detrás de ellos, cuyas vidas no son santas. Hermano Juan. Bueno, los frutos también, porque yo he oído, porque si están personas en la calle y bendicen, al mismo tiempo maldicen también, y no puede haber de dos aguas. Exactamente, los frutos. Y esta pregunta para todos: ¿habla Dios hoy? Todos decimos amén. Habla por la palabra que Él nos dio, que este es el fundamento de nuestra fe. La Biblia completa, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, el último versículo. Que el Señor les bendiga, hermanos.